Pasar a la segunda parte de la reflexión de hoy, los efectos de la palabra de Dios. Vimos esa primera parte que es el acoger, rumiar la palabra. Bien, ahora, ¿qué efecto debe producir en nosotros esa palabra o produce en nosotros esa palabra? Lo primero, la primera acción de esta palabra que quiero compartir con ustedes es que la palabra de Dios cura. Ciertamente, la palabra de Dios cura. Y quiero, pues, compartirle una observación al respecto que nos hace uno de los grandes maestros de la Escritura. Quizás a quien más le debemos, Juan Crisóstomo, uno de los grandes maestros, doctores de la Iglesia. Dice él que el alma suele enfermar y sanar con las palabras, pues la excitan a la cólera o la amasan. Un mal discurso la pues si la simple palabra tiene tal poder, ¿por qué desprecias la Escritura? Si la exhortación puede dentro, ¿cuánto más una exhortación inspirada? Pues la palabra que resuena en las divinas Escrituras ablanda el alma endurecida más que el fuego y la dispone para toda obra buena. Una frase muy bonita, decir uno que durante el día tiene que decir tantas palabras o escuchar tantas palabras, pues aquí hay una bonita reflexión. Sabemos, por lo que vivimos diariamente, que las palabras pueden producir grandes heridas a los hombres. Las agresiones verbales producen oleadas de indignación, de rencor, de miedo. ¿Cuántas veces hemos experimentado, en cambio, nosotros, que una palabra de la Escritura ha caído en nuestro corazón como una gota de bálsamo que ha apaciguado todo nuestro ser? Así como hay palabras hirientes, destructivas, hay palabras que regeneran, que caen como bálsamo, como medicina a nuestra alma. A través de su palabra el Señor ha calmado la tempestad interior. Muchas veces calma la tempestad interior que hay en nosotros. Su palabra envió, dice el Salmo 107, dice, su palabra envió para sanarlos y arrancar su vida de la fosa. Es decir, la palabra de Dios sana. En el libro de la sabiduría se recuerda cómo los israelitas en el desierto fueron curados de las mordeduras de las víboras. Dice, ni los curó hierba ni emplasto alguno, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana, pues tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Es la fe viva del centurión, por ejemplo, la fe viva del centurión, que va a decir también, basta una palabra tuya y mi criado quedará sano. Es decir, ese rol sanador que tiene la palabra y que nosotros lo sabemos y podemos testimoniarlo. También la palabra limpia interiormente todas las miserias interiores que habitualmente se anidan en nuestro corazón. Ustedes, dice Jesús, ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado. Es decir, la palabra puede también limpiar nuestro interior. Su palabra va limpiando nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón de tantos ruidos, de tantas palabras ociosas, de tanta música, digamos, de doble sentido, que no aporta absolutamente nada, de tantas imágenes de violencia. Es decir, la palabra de Dios entonces viene a purificarnos de toda esa contaminación que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, o que sale también de nuestros labios. Por eso la palabra de Dios tiene
ese rol sanador. Pero no solamente sana, la palabra de Dios también nos consuela. En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo escribe que estaban tristes por la muerte de algunos familiares e ignoraban la suerte futura. Pablo le escribe a los tesalonicenses porque le preocupaba mucho la suerte de los que habían muerto y estaban tristes. Y después de desarrollar el tema de la resurrección de los muertos, Pablo termina esa exhortación diciendo: seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense mutuamente con estas palabras. A la comunidad de Tesalónica, a los tesalonicenses, que estaban preocupados porque no sabían la suerte de los muertos, Pablo entonces le explica el tema con mucha claridad, el tema de la resurrección de los muertos, y después le dice: consuélense con esa palabra. Es decir, sepan que no morimos, vivimos en el Señor. Él ha resucitado y la resurrección de Jesús es nuestra esperanza, porque así como Él ha resucitado, también nosotros vamos a resucitar. Por eso invita a la comunidad a consolarse. Y es bonito eso. Nosotros, los sacerdotes, nos toca estar presentes en muchos momentos de dolor. Yo imaginaba estos días a esos sacerdotes de donde ocurrió la tragedia ahí en Asua. Ven, cuán difícil seguramente en una familia, hasta varios fallecidos, o en el entorno hay familiares en la comunidad, donde mueren, ya son 8 los que han muerto en esa comunidad. Es decir, ahí se necesita esa palabra de Dios para consolar. Entonces nosotros los sacerdotes nos toca muchas veces, en ese momento difícil, sobre todo cuando hay muerte, y no se diga muerte de este tipo, invitar a la gente a la esperanza, darle una palabra de consuelo, y siempre tenemos que recurrir a la palabra de Dios, que es la que de verdad nos consuela. Nos damos cuenta entonces de lo vano y vacío de todas nuestras palabras. Uno dice: yo no tengo palabra para hablar, para consolar, para devolverle a ustedes lo que han perdido. Y uno dice: pero sí el Señor, sí el Señor. El Señor sí que tiene palabra de vida eterna. Entonces, citamos las Escrituras y consolamos a esas familias, a esas personas que están en ese momento de dolor, con la misma palabra de Dios que nos consuela, que nos fortalece, que nos llena de esperanza. Hagamos una nueva pausa.